todo o mundo poida falar, opinar, preguntar e todo, decir todo o que creades necesario, non? Eu creo que hai en fin, xa nesta primeira mañá, non, xa se plantexaron por parte dos ponentes unha serie de cuestións moi interesantes a debatir dende o meu punto de vista, pero mellor non dende o voso. En todo caso, por facer así un abano e por si as persoas participantes tamén queren ampliar algúns temas que deixaron esbozados, pois, por exemplo, o tema do persoal, que me parece, en fin, un tema importante, pero que tamén o propio programa das xornadas pois plantexa, non? Pero, tamén vimos aí ao lado a experiencia de Mariluz Retuerta, non? Con esa, ainda que sea pequena creación de outro persoal, é dicir, isto é bastante interesante dentro do meu punto de vista tamén, quero dicir, se non se crea este proxecto, non? Pois probablemente non se necesitaría ese contrato e así sucesivamente, non? Entón, creo que é un tema interesante. Tamén me pareceu, e xa por rematar, aparte de outras cuestións que teño aquí anotadas, pero, moi interesante, esas posibilidades de colaboración coa universidade que estaban un pouco esbozadas desde o Arquivo de Emigración, porque non sei se esta tamén pode ser unha vía interesante, non? Integrar o alumnado universitario, integrar estes proxectos nas prácticas, en todas estas cuestións. Pola miña parte... Sobre todo para dinamizar la comunidad, me parece muy interesante porque, claro, nosotros, pues eso requiere un trabajo bastante constante y de seguimiento. Y claro, nosotros estamos en 40.000 cosas que interrumpe mucho, pues y va muy bien alguna persona que se pueda dedicar a estas actividades. Sí. Bueno. A ver, creo que xa había por aí un desexo de preguntar, pero temos micro, sí, xa che traen o aquí. Hola, bos días. En primeiro lugar, felicitalas polos proxectos que levan a cabo. Máis que preguntar, son unha serie de suxerencias. Bueno, hablo en castellano porque se non me da cuenta, perdón. Que como... Fala galego tranquilamente. No nos spoilaremos. Como persona que ha trabajado en archivos municipales y en aras de que estamos hablando de la colaboración, me parecería muy interesante que este tipo de proyectos, especialmente de Mariluz, hasta qué punto está planteada el abrir los datos, es decir, poner a disposición de otras comunidades autónomas el código fuente para poder llevar a cabo este tipo de proyectos, es decir, que sea colaboraciones a nivel intercomunitario y... Claro, aquí como hay detrás unas instituciones concretas de investigación como son el Centro de Visión por Computador y el Centro de Estudios Demográficos, en principio, pues claro, yo hablo más desde el archivo, ¿no? Porque aquí toda esta parte más de investigación la han hecho ellos. En teoría, bueno, en principio nosotros aún no hemos acabado este primer proyecto piloto, que es el que marcaría un poco la línea. Creo que en 3 meses ya lo acabaremos. Y la idea, y así sale en el proyecto, es que sean bancos de uso público. Por ejemplo, precisamente no hace mucho el Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Sant Feliu nos pidió pues tener las bases de datos para hacer ellos eso, la explotación. Me refiero a los datos demográficos. No sé si tú te refieres a otro tipo de programa. El programa realmente no es muy complicado, es muy sencillo. El programa, yo creo que esto no creo que hubiera un problema grande. De todas maneras, también es cierto que en el proyecto se preveían
utilizaciones comerciales de estos productos. Eso es así. Y entonces, quizá, no me quiero mojar por ellos porque no está en mi mano mojarme, pero ahora lo vamos a hacer hasta en Chiva, otros municipios, pero no lo sé. Si quieres, pues lo podemos preguntar porque podríamos utilizar otra vía, que hicierais vosotros una petición, como este proyecto está dentro de los proyectos de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Generalitat, porque ellos han firmado un convenio, lo hemos firmado después, esto ha sido, es que vamos poquito a poco, por eso pues podéis preguntarlo. Claro, precisamente, y entonces que se mojen ellos más. Precisamente, me acordaba de una noticia de este fin de semana pasado, que salió en el Correo Gallego, que hablaba del estado deplorable de los archivos judiciales en Galicia. Bueno, en este caso concreto lo centraba en Galicia. Entonces, me parecen proyectos interesantísimos para llevar a cabo una digitalización masiva y puesta a disposición del público de este tipo de fondos. Bueno, entonces, sí, la digitalización la hemos hecho nosotros, no era previa. Sí, pero yo hablo a nivel del programa, en realidad, sí. de poner a disposición pues eso, el código fuente para que a otras instituciones les resulte más fácil llevar a cabo estos proyectos. Sí. Es un programa también ahora te paso, de descripción que va evolucionando. También te digo que está evolucionando porque están aplicando técnicas nuevas, por ejemplo, esto que he dicho del linkaje y de top 10, y aplicarán nuevas tecnologías y aún está un poco incipiente. Y entonces no es solo que en parte sí, no solo transcribir, sino que luego hay todo el tema de arrastre de lo otro, ¿no? Entonces, esto supongo, y van a implementar nuevas cosas, y esto creo que tendríais que consultarlo pues con estos centros. Perdón, sí. Solo como comentario, como hábito, es decir, a nivel de tecnología, hablamos de lo que es el software, lo que son las plataformas tecnológicas, o ya surgen, bueno, al menos por lo que yo he vivido, como open source, como código abierto, por ejemplo, en el ámbito de los archivos web, cuando se empezaron a hacer archivos web, que se empezó aproximadamente, los primeros fueron a finales de los 90, la mayoría se empezó a hacer con código abierto. Se trabajó desde la comunidad desde el inicio, con lo cual el código ha seguido abierto. En cambio, a no ser que sean proyectos que estén financiados por la Comunidad Europea o cosas de este estilo, que te pueden llegar a obligar a que el código sea abierto, si desde el inicio no se plantea así, acaban teniendo algún tipo de coste. Y más cuando son este tipo experimental de aplicar determinadas técnicas parecidas al OCR, pero con corrección y con inteligencia humana sobre lo que ya ha hecho una máquina. Esto acaba teniendo coste en cosas muy específicas. Otro ejemplo es no el archivo web, sino la preservación digital a nivel de todo lo que es el sistema de gestión de un archivo seguro, etcétera. Por ejemplo, en Australia empezaron con un programa de código abierto, pero cuando ya lo tuvieron bien hecho, empezaron a cobrar. Y cobraban una barbaridad. O sea que lo que es para la difusión sí que hay mucho programa de código abierto, muchísimos. Difusión, búsqueda, tal. Ahora, lo más experimental todavía se está mirando por dónde irá. Yo creo que ellos prevén esto, así lo que dice ella, porque en el proyecto lo pone, aún no lo han vendido o no lo han, porque están en un proceso de construcción. Sí. Es que yo, por ejemplo, he trabajado con Atom y lo veo limitado en el sentido de que si se pudiera aplicar esta tecnología de transcripción, por ejemplo, de la letra manuscrita, sí, esto agilizaría muchísimo los procesos. Y aparte, claro, un sistema, yo creo, estatal de intercomunicación, de un sistema, un software que utilizáramos unificado, difundiría muchísimo más el trabajo de archivo. O sea, de cara a la ciudadanía. Es complicado, ¿eh? Sí, o sea, sí. Me refiero, los sistemas estos, bueno, el vuestro no lo conozco directamente, pero otras iniciativas que trabajan sobre manuscrito, en Valencia se han hecho
unas cuantas cosas hace años. Bueno, me oís igual, sin micro. Tengo buena voz. Claro, se basan, que supongo que un poco en los archivos del padrón pasa eso. Es decir, durante un cierto tiempo la letra es la misma, porque se basan en aprender sobre y el formulario es el mismo. Entonces, cuando se hace con manuscritos, se basa mucho en aprender sobre aquella letra. Claro, aplicarlo a sitios diferentes donde las letras son diferentes se complica. Esto vaya por delante, que se podrá hacer en unos años, seguro. Claro, pero que va sobre la misma letra muchas veces. Con una base de datos común, entonces que vaya aprendiendo. Sí, eso es otro tema, pero para eso ya lo podríamos hacer sin nada. Son muy estructurados, porque realmente está muy incipiente, estas tecnologías son muy nuevas. Entonces parece ser que es más fácil empezar así. Aunque en otros casos se utilizan, por ejemplo, a mí me parece que la clasificación de la correspondencia de correos utiliza técnicas de reconocimiento de caracteres, manuscritos. Creo que el otro día me dijeron que en cierta forma lo utilizan. Lo que pasa es que son campos más simples, muy simples. Es por eso que se introducen estos documentos que están muy pautados. Y nada, quería plantear otras dos cuestiones brevemente. Una, ¿hasta qué punto está previsto también plantear este tipo de proyectos a la Unión Europea para conseguir de esa manera financiación? Y luego, quisiera que se debatiera un poco del tema de protección de datos, porque claro, volcar todo esto sin un control de ese tipo de cuestiones puede ser un poco polémico. Yo de protección de datos sí que puedo decir algo, porque nos hemos encontrado. En todos estos proyectos que yo os he explicado no entro porque no lo sé directamente. En los que hicimos nosotros, concretamente uno que se llama FEM Memoria, hagamos memoria, que va en la línea del archivo de la inmigración, de recoger esto, cartas, fotografías y que te explicaban su historia. Sí que en este proyecto, que además lo hacíamos a través de bibliotecas y archivos, conjuntamente, unos días, pues iba ya la gente y lo hacía. Aquí sí que incluíamos que firmaran en cada caso un documento sobre derechos diciendo que nos permitían digitalizar, difundir, bueno, todo lo que se ha de hacer. De uso comercial. Exacto, todo el uso que podíamos hacer con aquello. Y esto sí que cada vez es más necesario porque si no te puedes encontrar un problemón. Un problemón que al final, yo es que soy muy práctica, a malas si te encuentras un problemón, retiras aquel documento. En el archivo web de Cataluña, claro, que lleva abierto desde el 2005, cosa que no se podía hacer, la teoría era esta, nosotros lo publicamos. Si alguien se queja, lo retiraremos. Pues del 2005 al 2017 no se ha quejado nadie. En 12 años y tiene 300 y pico mil páginas web. Bueno, como que no había ley, éramos alegales. Sí, nada, eu quería comentar en relación con esta cuestión que formulabas antes, que é moi interesante, pero hai varias cuestións, ¿no? Por un lado está o tema de estes proxectos en xeral son liderados por grandes institucións ou por institucións que poden desenvolver grandes proxectos e poden involucrar a diferentes institucións, pero está o tema, efectivamente, dos pequenos arquivos, como consiguen subirse a este carro, os arquivos municipais, por exemplo, a este carro de formular proxectos que poden ser moi interesantes para a súa comunidade próxima, no caso que nos contaba Mariluz, pero que sen unha financiación externa e sen un apoio externo son difíciles de abordar. Entonces, aí hai un problema de como sumarse. Por outro lado, o tema do código aberto. Hai programas, hai aplicacións e experiencias internacionais que xa lanzaron os seus proxectos con código aberto. Por exemplo, en Estados Unidos, o World Papers, un proxecto similar ao que hai no Reino Unido, sobre a guerra de secesión, xa lanzou desde o primeiro momento unha aplicación
en código aberto para que se poida baixar e se pode baixar. O sea que eso xa está aí e xa calquera, bueno, cos coñecementos e os apoios necesarios se pode comenzar a partir de aí. E, por outro lado, tamén creo que temos que centrar tamén as cousas. Isto non é unha solución universal, isto é un complemento, unha ferramenta máis para a comunidade das institucións da memoria para que desenvolvan o seu traballo, pero non nin sustituye as aplicacións tradicionais de descripción en arquivos ou en bibliotecas, nin nos vai resolver o problema que temos de base, que é empezar por onde temos que empezar sempre, que é o problema de organizar os nosos fondos, de escribirlos e para eso necesitamos profesionais. Despois está o tema do espírito mesmo da colaboración aberta. Decimos, bueno, sí, vamos a poñer o patrimonio ao alcance de todos, pero facemos desde a nosa posición elevada de poder e hasta agora o difícil é poñernos nunha posición receptora, é dicir, que as iniciativas non salgan de nós, sino que sexa a propia comunidade quen nos propoña algo e nós sexamos quen de asumila e de desenvolvela en pé de igualdade. Eso formúlase na teoría, pero é moi complicado de llevar a cabo. Creo que allí también hay, de estas, sí, de grupos próximos, por ejemplo, al 11M, que han ido buscando pues, sus archivos y que cuando tú estableces contacto con ellos, ven la institución como con una prevención. Entonces, se están dando, ¿hay alguna iniciativa allí que procede de estos grupos, procede también de algún grupo anarquista que quieren crear estos propios archivos suyos y no quieren que las instituciones se metan en ello? Pero no sé si esto va a progresar, no sé si es una llama del momento o si es una cosa de este momento. Sí. Hola, yo soy Olimpia López, soy archivera y además soy la presidenta de una asociación de profesionales y creo que el tema del personal queríamos un poco incidir en él. A mí me suena este debate de la implicación de personas que no son profesionales o personal directo de los centros, a otros debates que se hubo en otro momento con el voluntariado o con los objetores, que nos produjo muchas dudas y problemas en los centros. Es susceptible de ser, ya que hay muchas personas jóvenes que seguramente están deseando incorporarse y trabajar. ¿Es trabajo susceptible de ser remunerado? Eso es colaboración, es otra cosa. ¿Le vamos a ofrecer reconocimiento social a cambio de ese trabajo? ¿Está bien? ¿Es correcto? Y otra cuestión, veo muy bien esa colaboración de la ciudadanía con las instituciones. Se ha planteado el tema colaborativo entre instituciones para compartir tecnología y ahí ya entramos problemas. O sea, la tecnología... No digo que haya problemas por parte de los profesionales, por parte de las instituciones. La tecnología para compartirla ahí es otro tema, no es compartir trabajo, mano de obra. En este caso, a mí es una reflexión. Yo sé otras facetas para compartir tecnología, programas entre comunidades y autónomas y hay problemas. Pues a mí es un poco para que quede ahí, a mí me genera dudas. Que como el voluntario no está en nuestro centro, ya no nos da problemas. Como no lo vemos allí delante, no lo sé. A mí me chirría algo. Otra cosa es el tema del archivo de la migración, que sí que lo veo, eso tú aportas como ciudadano, parte de tus documentos que tienes en tu casa, me parece una iniciativa estupenda. El otro, como profesional, me genera muchas dudas, igual que en su momento me generó el tema de voluntariado o el tema de los objetores, que lo viví profesionalmente, cuando no había dónde colocar. A mí me chirría y creo que
es un trabajo, no me parece que sea justificable porque no seamos capaces de abordarlo. Los archivos tenemos millones de documentos sin transcribir, muchísimos, o sea, los protocolos notariales sin transcribir. Sería maravilloso que se estuvieran a disposición, no solo sin describir, digo sin transcribir, sino sin describir uno a uno las escrituras. Sería maravilloso poner eso a disposición, está ahí. Vamos a meter en un proyecto colaborativo y no remunerar ese trabajo. A mí me crea dudas, muchas dudas, como profesional. A ver, yo si me permitís, porque en esto no tengo exactamente las ideas claras, pero sí algunas pistas. Es decir, vamos a ver, cuando se habla precisamente de proyectos que surgen de las instituciones de la memoria, lo que sí que se plantea es decir, el beneficio es mutuo. Y esto es cierto, el beneficio es mutuo. Es decir, la institución pone a lo mejor todos los archivos digitalizados que puede, digitalizados solo, Con aquello está ofreciendo a aquellos investigadores o profesionales información y conocimiento que necesitan y, a cambio, ellos mismos que los están leyendo, ayudan. Y yo antes decía, ponía el énfasis en un tema, y por cierto, no es lo mismo que los objetores. Los señores objetores eran unos señores a los que obligaban a hacer algo y los obligaban unos terceros. Pero también tuvimos voluntarios, Bueno, y era lo mismo. O sea, pero ahora estamos en un momento de comunidades. A ver, ¿tú reivindicas que por hacer un like en Facebook te han de pagar? No. Pues aquí, en vez de hacer un like, haces algo más. Ya te digo que las fronteras está claro que son borrosas de todo esto. Entonces, donde no está tan borroso es en la empresa, que parece claramente que es un cierto aprovechamiento, porque el beneficio al final es para la empresa. Pero aquí el beneficio es para todos, porque pero que el resultado no lo somos, sea. las instituciones no somos una ONG. No somos una ONG, pero No estamos al somos una servicio del ONG. público, ¿no? Somos un servicio, pero los médicos también hacen un servicio público y habrá que pagarles. A ver, yo soy partidaria que todo aquello en que la gente pueda colaborar y se pueda sentir partícipe, y hablo desde la perspectiva también de haber sido durante 3 años presidenta del Colegio de Bibliotecaris de Cataluña, con lo cual un poco la perspectiva está profesional también. Pero aún así, yo creo que generar sentido de pertinencia, generar sentido de proyecto común, que la gente se lea el patrimonio, no solo que está allá y ve una foto, que se lo lea. Todo esto son una serie de contribuciones a tener en cuenta. Y si además a todo eso añades que están cubriendo una función que en la vida podríamos cubrir, y hemos de ser realistas, a mí me encantaría tener 10.000 personas digitalizando, transcribiendo, pero esto en la vida va a ser así. Entonces, voy a dejar de aceptar unas oportunidades que dan satisfacción a la gente, porque la dan, que es un quid pro quo de gente que utiliza esos fondos. Vas a hacer visibilidad de la cultura, fomento del conocimiento del patrimonio. Todo eso lo hemos de dejar aparte. No, yo creo que hemos de medir cómo lo hacemos y en qué casos los hacemos. Eso hemos de estar muy alerta, pero no por eso dejar de lado oportunidades. Yo es que creo que estas últimas semanas tuvimos ocasión, hubo muchos debates sobre esto, también prácticas, becarios y todo esto. No, pero no es lo mismo. A ver, no pongamos todo en la misma paquete porque no lo es, en absoluto. Es trabajo, vamos a ver, creo que estamos en un momento que el trabajo por cuenta ajena es remunerado, está minusvalorado. No, hombre, sí, no. sí. Bueno, o sea, si hay sueldos de mira, 500 en Cataluña euros... decimos tants caps, tants barrets. Tantas cabezas, tantas opiniones. Claro, no, que probablemente tú y yo no nos pondremos de acuerdo. No, pero eso solo es, vamos a ver, si un trabajo remunerado puede llegar a valer 500 euros, pues es un trabajo, al que sea, está poco valorado. Sin embargo, ponía el ejemplo de la tecnología, de compartir tecnología entre administraciones públicas, y no estoy hablando de otros ámbitos, y es muy complicado. Perdona, pero no es complicado, depende del sitio. En Cataluña compartimos continuamente también. A ver. No, depende de cada sitio.
el talento, el trabajo, La- la dedicación, sí. No, yo creo que, bueno, te hablé otro porque yo he hablado mucho. A ver, hai máis Pero allí hai máis voces opiniones. pedidas e por allí tamén ao lado. E tamén Eu tú grave- solo, como tamén tiña pensado intervir, solo digo unha frase: o patrimonio non é só dos profesionais, creo que isto hai que poñelo na balanza moi claramente, non? A identidade dun pobo, unha serie de cousas non depende só dos profesionais que gardan, custodian, poñen en servicio o seu patrimonio. Ten a palabra Pedro López e logo xa ti. Yo además Espera, que creo que cuando uno entra dentro de estos proyectos, a pesar de la dificultad, adquiere más, como archivo, la institución adquiere mucha más proyección, es decir, que retorna a la propia institución. Yo creo que eso es así. Que para la institución es beneficioso. No solo, para la institución. Bien, Pedro López. Y para la gente que Espera, que tiene pedida Bien. la palabra. antes de nada, felicitaros por las intervenciones, porque el interés que han suscitado se demuestra en este coloquio. Es decir, a mí me parece que son proyectos que plantean muchos problemas, incluso de carácter ético. No hay que engañarse, es decir, aquí se plantea el tema del trabajo remunerado o gratuito en favor de las instituciones, por ejemplo, ¿no? Pero no deja de abrir una perspectiva que también tiene sus limitaciones, porque es obvio que todos esos programas que se han puesto en funcionamiento y que habéis mencionado hacen referencia a documentación fácilmente interpretable. Es decir, los archivos australianos, las bibliotecas australianas tienen lo que tienen, pero no documentación anterior al siglo XVIII no tendrán. Y así pasa en muchos otros sitios. Es decir, es mucho más fácil hacer estos proyectos colaborativos con documentación impresa, periódicos, etcétera, etcétera. Y con documentación manuscrita hasta cierto punto, porque en cuanto tengamos que tener conocimientos de paleografía, nos quedamos plantificados en el siglo XVII. Es decir, y no solamente paleografía, es decir, con cualquier documentación que implique una especialización. Es decir, habrá ciertos tipos de documentación, bibliográfica, la que sea, que exigirá unos conocimientos específicos para los cuales la colaboración ciudadana va a ser mucho más complicada, ¿no? Evidentemente, me parece a mí, ¿no? Por ahora. No digo que en el futuro las máquinas no pueden hacer maravillas, que ya las están haciendo, pero que hoy por hoy esos proyectos quedan limitados a ciertos ámbitos. Se ha planteado también otra cuestión que a mí me parece importante y que querría matizar. La colaboración con la universidad. La universidad, yo creo que hoy por hoy, evidentemente, tiene mucho que decir en colaboraciones con las instituciones de la memoria. Otra cosa es la colaboración del alumnado. A mí me parece que el alumnado solo debe de contribuir a colaborar con estos proyectos si saca un beneficio formativo, no de otro tipo. Es decir, yo cuando he mandado a los alumnos a colaborar con instituciones y empresas, ha sido siempre en el marco de una formación, no de un trabajo gratuito, que muchas veces lo han pretendido, de un trabajo gratuito y a veces no muy tutelado. Por lo tanto, me parece que ahí hay que establecer un criterio de carácter ético también importante. Es decir, el alumnado no está para ser explotado, está para formarse. Y bueno, se podían decir más cosas, pero hay que dar opción a que otros hablen. Yo si me perdonáis, uno de los proyectos que nosotros pusimos en Cataluña fue transcribir pergaminos. Lo lanzamos para ver qué pasaba, para un poco... Porque, a ver, no nos olvidemos, perdón, que se me va el catalán, que en la masa, en la multitud, también hay paleógrafos. No es que todos sean que solo saben reproducir ABC. Hay paleógrafos, hay filólogos, o no jubilados, porque es absolutamente... Cada uno hace lo que quiere. La gracia de la comunidad es que es uno el que decide lo que hace. Por eso yo lo diferencio también exactamente de lo que tú dices. Los alumnos que te vengan para hacer esto, no. Otra cosa es si en su caso lo quieren hacer porque les apetece. Eso son cosas diferentes. Es verdad que los resultados sobre paleografía tienen muchos más errores. Esto es cierto. Y tú los has de revisar o en parte a más amplia que en otros casos revisarlos. Pero a ver,
no nos olvidemos que en la multitud hay talento y hay especialistas y el que quiere lo hace. Ojalá pudiéramos pagar, sí. Si no estuviéramos en momento de crisis, ¿estaríamos tan reticentes con esto? No. O sea que también es una cosa muy contextual. Ahora estamos que claro que cuesta que la gente encuentre trabajo y entonces en sí estamos más sensibles con estos temas. Pero estamos hablando de una cosa absolutamente voluntaria como parte de una comunidad para hacer sentir un patrimonio como colectivo. Entonces, para mí esa es la base. Pero paleografía lo hemos probado, ¿eh? Quisimos probar poner pergamins d'Organyà, 300 pergamins d'Organyà, a ver qué pasaba. Y se hicieron, pero había más errores, claro. Y tocó, pues, mirárselos luego más. Sí, sí. Aún así, si de 99, de 100 palabras, 85 están bien, porque esto solo se utiliza para la búsqueda, tienes un 85% más de manera de buscar que si no lo tienes. Sí, claro. Sí, sí, sí. No son estudios académicos, no es nada, es buscar, pero es que es buscar el objetivo. En los proyectos que dicen que es buscar, en los que dicen que es hacer otra cosa, se ha de hacer de otra manera, claro, naturalmente. Depende. Nada, yo simplemente era ahondar sobre el mismo tema. Bueno, primero quería felicitaros y especialmente a Eugenia, porque además estoy completamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo, con todo. Y nada, era simplemente también teniendo en cuenta lo que ya dijo del programa. Yo también estuve trabajando en un archivo municipal y creo que necesitamos que nos pasen programas, pero no solo profesionalmente, sino si quieren. La tecnología, yo pienso que la tecnología no tiene por qué pagarse. Yo tengo amigos informáticos que te hacen el programa y puedes implementarlo trabajando y te lo da como de profesional a profesional y me lo da. Y el archivo municipal actualmente en Galicia no tiene institución, no tiene apoyo y lo que necesitamos es eso, iniciativas. Y pienso que es una muy buena idea. Hai algunha persoa por aí atrás que quere Sí, no, intervir? é simplemente un apunte. No, no. É que hai unha persoa diante detrás, eh? Sí, sí. Hola. Yo soy Manuel Pan, soy el director de Fotic. Somos una plataforma online premium, aquí, una startup gallega que llevamos 20 años trabajando en online, pero este es un proyecto que nació hace un año y pico. Solo un apunte, porque no están aquí, me extrañó que no estuviesen en esto. Actualmente en Galicia está en marcha un proyectazo a nivel archivo y a nivel de gestión, que es el proyecto ARPAD, para todo el tema de plataformas de gestión de justicia, que se acaba de incorporar todo el protocolo de Europeana al archivo histórico, a los archivos históricos y tal. Me extraña que la gente a nivel municipal no les llegue. Me consta que es bastante habitual que no llegue esa información. Hoy estaba hablando aquí con Gomi, que viene de un archivo municipal, que tiene un fondo fotográfico de la hostia, y no sabe que si va al archivo de Galicia y le pide un password y un usuario, se lo dan para acceder a usar la plataforma de gestión con su perfil para eso, y cualquier entidad sin ánimo de lucro de Galicia. No, estoy hablando de la nueva plataforma ARPAD de gestión documental en la nube, no física, lo que el protocolo todo... Bueno, yo tampoco estoy muy metido, pero digo que está ahí, ¿vale? ¿Qué? No, justicia y archivo histórico. Acaban de sacar ahora Galiciana para el archivo histórico hace... Bien. Digo, que está ahí el proyecto ese. Segundo, se habla, ya yéndonos a la sociedad colaborativa. Es decir, podemos hacerlo, podemos no hacerlo. Si las instituciones no sirven de facilitadores de los proyectos, la sociedad lo acabará haciendo igual. Es que lo acabará haciendo igual. ¿Qué? Claro. Facebook, efectivamente, Twitter, y en Flickr, Fotic también. Instagram. En Fotic también. ¿Qué es todo esto? La sociedad se va a organizar y las sociedades, aquí estamos hablando de asociaciones de la memoria, ¿no? Las asociaciones de la memoria ya lo están haciendo, ya están haciendo recuperación colectiva de documentación, etcétera. Efectivamente, estaría muy bien
que hubiese un contenedor único donde volcar todo eso, ¿vale? Y que funcionase. Y eso es un poco la idea. Y ahora viene la pregunta, la reflexión, porque lo que nosotros llevamos aprendido durante estos años es que para el tema colaborativo no todos los proyectos salen adelante y muchas veces es por lo que yo hablo del corazón, ¿no? Es decir, si el proyecto te toca o no te toca, porque aquí lo estamos viendo todo un poquito desde la parte más técnica, es decir, joder, yo soy el tema de migración, ¿no? Lo hablábamos, es decir, en migración, ¡buah! ¿Y a quién le llegas con eso? Aquel que tiene un análisis concreto de interés en la inmigración o que tengo en transcribir porque me enganchas, pues no sé por qué. Nosotros los que estamos viendo que cuanto más micros son los proyectos, cuanto más micro es el interés que le toca a la persona, sea pues porque soy un estudioso de algo, o sea porque es de mi población, de mi barrio incluso, o de mi parroquia, ya no digo de mi ayuntamiento, ¿no? Que eso es como, de verdad, consigues la implicación, ¿no? Oyendo a volúmenes muy grandes de gente con intereses muy concretos, oyendo a micro espacios donde hay un interés común de toda la población, ¿no? Entonces, la reflexión va por ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo veis el tema de buscar la implicación? Porque sin implicación no hay colaboración, no hay gente que se implique, ya podemos poner en marcha los proyectos que queramos. Entonces, en vuestros proyectos, ¿cómo se buscó esa implicación de esos usuarios, de esos voluntarios? Perdona un segundo. Temos que rematar en 2 minutos, porque ás 4 da tarde temos que volver a empezar, pero obviamente tenemos que comer e todas esas cousas. Así que... 20 segundos. Sí, Yo, 30 segundos. Sí. Nosotros fuimos muy descuidados, la verdad. Sí, en otros proyectos se hace mucho mejor. Nosotros no. Dijimos, a ver, estos, Maragall y Guimerá, estos más bien al mundo entero, porque al fin y al cabo es curricular en Cataluña, y a ver qué pasa. Y para la parte de paleografía, además de al mundo entero, enviamos a todas lo que fueran asociaciones, departamentos de paleografía, para ver si alguien se apuntaba. Punto, ¿eh? O sea, lo hicimos mal, se ha de hacer mejor. Y aún así hubo mucho retorno. Y hay una cosa que se dice Yo creo siempre, que las asociaciones son importantes. Lo que tú decías de proyectos pequeños. Hay esta teoría, yo no sé cuál estoy de acuerdo, no tengo ni idea. Y hay la otra que si tienes una masa muy grande de contenidos, todo el mundo va a encontrar su interés. Bueno, pues no sé. También. No lo sé, la verdad. Pero el tema de las asociaciones influye mucho, ¿eh? Yo ahora, por ejemplo, en esta nueva fase que vamos a hacer de que extensivo este proyecto a todos los municipios, lo primero que haremos es contactar con el Centro de Estudios Locales Cataluña. Hay una red de asociaciones de estudiosos muy importante, hay un tejido de este tipo muy importante. Lo primero que haremos es esto, ir a ellos. Estos son las personas que son el motor y estos son los que te captan a los otros. Estos son los directamente implicados en ese proyecto. Y estos son los que nos llevan a otras personas que están más ajenas. Yo creo que esta es una de las vías. Bueno, imos ver como esta non é a última mesa redonda nin a última ocasión na vida que vamos a ter tempo a discutir destes temas ao longo de toda a tarde de hoxe e de mañán. Si vos parece, agora levantamos a sesión. En futuras xornadas pois trataremos de dar máis tempo para estes turnos de preguntas que nos encantan e que mostran o interese que hai neste tema. Moitas gracias e ata a tarde. Me encantan los debates.